Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Iniciamos este día con buenas noticias para los beneficiarios del programa DACA tras una decisión histórica de parte de la Corte Suprema de mantener el programa vivo. La Corte Suprema falló en contra del gobierno Donald Trump de terminar con DACA. Por el momento, los más de 650,000 beneficiarios de la acción diferida para llegados en la infancia que entraron al país ilegalmente en su niñez seguirán protegidos de la deportación. Grupos locales dicen que esta decisión es una victoria para los soñadores, pero tenemos que hacer algo para llegar a una solución permanente para estos jóvenes. No tiene que ser solo la gente que reside en DACA, pero también aliados y otra gente en la comunidad. Les podemos apoyar a pedir nuestras congresistas a tomar acción y ayuda a nuestras comunidades. Los jueces de la Corte Suprema rechazaron los argumentos de la administración Trump para terminar con DACA, pero sí se le permitirá al presidente intentar de nuevo. Organizaciones como Mi Familia Vota se han unido con otros grupos para ayudar a beneficiarios con su solicitud de DACA. Si le gustaría hacer una donación, visite la página todosonada.org. Y mañana viernes estaremos hablando con una abogada de inmigración sobre qué significa el fallo para los beneficiarios y sus familias. Si le gustaría hacer una pregunta, puede encontrar un enlace en nuestra página YourCentralValley.com. Y no se pierde más notas sobre la decisión de la Corte Suprema por BorderReport.com. Salvador Rivera nos presenta la historia de una soñadora. Soy Salvador Rivera en Chula Vista, California, cerca de la frontera entre Tijuana y San Diego. Estoy afuera de las oficinas de Dulce García. Ella es licenciada, pero a la vez dreamer, soñadora, protegida por el programa DACA. A los 4 años de edad, ella y su familia se mudaron de México a los Estados Unidos sin tener papeles. Ella ha dicho que no tenían nada y a veces tenía que dormir en la cocina en casa de amigos. Por eso es que ella hoy y otros soñadores están muy contentos con la decisión de la Corte Suprema de no suspender el programa DACA. Salvador Rivera para BorderReport.com. Por otro lado, la ciudad de Fresno está mostrando su apoyo hacia la comunidad afroamericana con una nueva declaración. Voluntarios y líderes comunitarios formaron parte de un evento en frente del Palacio Municipal de la ciudad, en donde se pintó Black Lives Matter en la calle P. La ciudad declaró este día como Black Lives Matter Day. Ahora pasamos con las cifras oficiales de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 3,058 casos, 62 muertes y 872 recuperaciones. El condado de Merced tiene 518 casos, 8 muertes y 319 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 275 casos con 4 muertes y 675 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 18 casos confirmados, 1 muerte y 15 recuperaciones. Y el sur del Valle, el condado de Tulare, cuenta con 3,004 casos confirmados, 107 muertes y 2,236 recuperaciones. El condado de Kings tiene 1,940 casos con 10 muertes y 1,013 recuperaciones. Y de ahora en adelante, el Departamento de Salud Pública de California requiere que todo californiano use una máscara en áreas de alto riesgo. Durante su discurso de hoy, el gobernador Gavin Newsom informó que reportes científicos demuestran que el usar una protección en el rostro mantiene a personas seguras y que el requisito fue inculcado el día de hoy porque el Estado está viendo a muchas personas el no usar máscaras. Y claro, existen excepciones a la nueva orden. Menores de 2 años no tendrán que usar una máscara, tampoco personas con condiciones médicas mentales que impiden usar una máscara. Si está sentado comiendo dentro de un restaurante o una actividad física al aire libre. Para una lista completa, visite nuestra página YourCentralValley.com. Por su parte, en el Valle, miembros del Consejo Municipal de la ciudad de Fresno votaron unánimemente en seguir con el plan de proveer pruebas de COVID-19 móviles. Miembros aprobaron $5 millones para obtener 2 unidades móviles, algo que miembros dicen es un paso positivo para ayudar a la comunidad. Especialmente la parte sur de la ciudad de Fresno, donde estas unidades van a poder ir y proveer pruebas de COVID-19 y también ayudar a esas personas que son positivas a recibir cuidado médico, que sabemos que es sumamente importante para nuestra comunidad.
Los fondos para estas pruebas vienen bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus de la ciudad, conocida como CARES Act. Y el Distrito Escolar Unificado de Fresno anunció esta tarde que planea el continuar sus clases por línea para aquellos que prefieren el mantener a sus hijos e hijas aprendiendo desde casa. Pero para otros, las clases continuarán el 17 de agosto con un número de cambios para mantenerlos seguros, como el uso de mascarillas. Nos estamos ofertando opciones para las familias. Esas familias y padres que no sientan seguros en dejar sus niños presentarse físicamente en la escuela, van a seguir teniendo la opción de agarrar educación de distanciamiento, ¿verdad? De larga distancia por tecnología. Y nosotros vamos a proveer todo lo que podemos para apoyarlos en esa decisión. Incluso esas familias que necesitan que sus niños se presenten por razones de su trabajo o por falta de cuidado de niño, lo que les queremos asegurar a ustedes es que estamos haciendo todo lo posible para asegurar que sus hijos están sanos y seguros aquí en la escuela. El distrito planea continuar con sus actividades físicas comenzando este lunes. Y durante este tiempo de incertidumbre, la organización Casas se está asegurando de que todo joven que forma parte del sistema de Casa Hogares cuenten con el apoyo necesario. Hablamos con una de sus representantes sobre lo que están haciendo. Hola Carmina, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Primero que nada, Carmina, platícanos un poquito sobre qué es Casa. CASA es una agencia que se dedica a ayudar a los niños que están en las casas hogares. Estos niños son niños que han sido removidos de sus hogares para ser puestos por el Departamento de Servicios Sociales en una casa hogar, y eso es a causa del maltrato al niño, ¿verdad? Lo que hacemos CASA es nosotros reclutamos voluntarios que quieran ser ese extra soporte para el niño. A muchos de nuestros niños tienen trabajadoras sociales, tienen terapistas, tienen también la asistencia en la escuela, pero hay veces que, como toda trabajadora social, no solamente tiene un caso, tiene muchos casos, tienen también, igual que los abogados, igual que los terapistas. La diferencia que hacen nuestros voluntarios, defensores, son que ellos tienen nada más a un niño, se les asigna nada más un niño y ellos se dedican a apoyar a ese niño, se dedican a tratar de ayudarlos, ya sea con los problemas escuela, si tienen algún problema en la escuela, los llevan de paseo, pueden llevarlos al parque, la librería, los llevan a lugares y tratan de enseñarles nuevas cosas que tal vez estando en esa casa hogar no puedan hacer. Y Carmina, me imagino que durante este tiempo sus servicios han cambiado un poco. Platícame sobre qué están haciendo para ayudar a estos jóvenes durante la pandemia. Lo que estamos haciendo todo lo posible para ayudar a nuestros niños, especialmente porque todos sabemos que un niño cuando pasa por abuso infantil tienen un trauma severo. Ya estando usualmente sus lugares donde ellos pueden irse seguros es tal vez en la escuela, con sus amigos, con personas que ellos conocen. Y ahorita con todo esto de la pandemia es muy difícil para ellos. Lo que hacemos es que nosotros, así como estamos ahorita live vía internet, nuestros voluntarios tienen un sistema para poder hacer Zoom con ellos, hacen también Skype, también o hacen FaceTime. Muchos de nuestros voluntarios han tenido ideas donde que si un niño está envuelto en videojuegos, se ponen a jugar con ellos videojuegos o los hacen challenge, ¿verdad? Y Carmina, ¿cómo es que la comunidad, hay que decir, quiere ayudar a Casa? ¿Cómo pueden hacer eso? Pues pueden ser voluntarios. Nosotros todo el tiempo estamos necesitando voluntarios. Los únicos requisitos para ser voluntarios es que puedas pasar a un historial criminal, tener 21 años y poder escribir en inglés y hablar en inglés. No necesitas ser si puedes escribir en inglés y hablar en inglés, no necesita ser perfecto, pero es porque los voluntarios le dejan saber al juez escrito en un reporte las necesidades de estos niños. Exactamente. Y Carmina, para estas personas que están interesados en hacerse voluntarios, ¿dónde se pueden contactar con ustedes? Pues nosotros tenemos una página de web, de internet,
donde nos pueden localizar, y es casa a fresno.org, y allí nos pueden contactar. Pueden ir y mirar más de todo lo que estamos haciendo. Allí pueden también hacer su aplicación. Pero a mí me pueden, y también nos pueden contactar a nuestra oficina. El número de la oficina es 559-244-6485. Y mi celular también, si me quieren contactar directamente, yo hablo español. Y si quieren más información, mi número de teléfono es 559-385-6524. Perfecto. Gramina, muchas gracias por estar con nosotros y esa información. Gracias. Gracias. Y gracias por ustedes por... Y para terminar el segmento, un veterano de guerra de 81 años de edad se unió con su familia nuevamente tras meses sin verlos luego de ganar la batalla contra COVID-19. At the 25th, they gave me a 20% chance of living possibly. And Alice, who's a ICU nurse, she pushed me into the unit and put a tube down my throat and told me, you're going to make it, you're going to make it. All you got to do is be strong and you're going to make it. Leroy dice que conoce de memoria todos los nombres de los empleados que lo ayudaron y que les tiene una bendición. Leroy pasará su tiempo de recuperación en el hospital antes de regresar a casa. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24.